Ya que se está activando tanto el fuego venusino ariano en estos días, quería traer un poco conciencia acerca de cómo nos vamos encontrando con las medicinas a lo largo de nuestro camino. Estoy hablando de herramientas, recursos, caminos que van confluyendo cuando uno está en la búsqueda de sí mismo. Y esta es la historia de mi propio camino, que arrancó por allá por el 2016, en pleno conflicto interno conmigo misma, preguntándome quién soy, a dónde voy, para qué vivo como vivo, para qué hago lo que hago. No sabía quién era, no sabía nada acerca de mí. Así que inicié un camino de autoconocimiento. Estoy hablando de hace 10 años atrás, o sea, tenía 39 años. Me llevó mucho tiempo darme cuenta que estaba desconectada de mí. Hubieron muchos momentos de crisis antes de eso, duelos que tuve que atravesar, dolencias físicas que tuve que vivir, mensajes de mi alma para poder escucharme con más profundidad. Creo que el cuerpo va manifestando lo que necesitamos ver con mayor profundidad. Todo eso que es un síntoma en cualquier dimensión de nuestra vida nos trae mucha información para desvelar y para poder atender en nosotros mismos, ver lo que hay que ver con valentía, con honestidad, con verdad. Este proceso también vino de la mano de la llegada de mi hijo. En el 2012 se activó algo dentro de mí. Desde ese momento sentí el llamado a trabajarme más profundo, a encontrarme conmigo, a conocerme más, porque sentía que estaba muy desconectada de mi sensibilidad y de mis emociones, de mi esencia. En el 2016 comencé un camino de conexión con mis registros akáshicos y luego de ahí me inicié como lectora terapeuta de registros. Empecé a acompañar a seres, en especial a mujeres, porque sentía también ese llamado a recuperar nuestro poder, nuestra sabiduría, esos poderes ancestrales que de alguna manera yo sentía que estaba activando en mí y que había activado en mí en este proceso de encontrarme con los registros como medicina. Así que a partir de ahí empecé a acompañar a mujeres haciendo lecturas de registro muy potentes. Yo ni siquiera sabía que tenía esa capacidad de canalizar información tan transformadora y sobre todo tan genuina y verdadera, ¿no? Tenía estas confirmaciones que llegaban de los seres que asistía o acompañaba. Me dediqué a eso por varios años. Vengo de un camino como docente de hace muchos años, desde el 2001, o sea, hace 25 años ya que lo estoy caminando, y nunca dejé de dedicarme a eso, lo seguía haciendo en forma paralela. Se me mostró con registro, fue como empecé a caminarlo. Llegó la pandemia en el 2020 y nunca había trabajado en forma virtual con esta herramienta y no me imaginaba que pudiera ser tan efectiva como en forma presencial, así que dije, bueno, tendré que animarme a trascender mis limitaciones, mi mente, mi ego, mis creencias, porque si no, no podía seguir asistiendo a otros seres. Ahí empecé a acompañar proponiendo un ciclo de encuentros, de trabajáramos con registros akáshicos, pero también fuera más profundo, porque me daba cuenta que se abría ese campo akáshico, se traía mucha info, pero muchos seres no sabían cómo continuar su proceso, cómo atender lo que se revelaba, cómo encarnarlo aquí y ahora, esa medicina, esa sustancia que se mostraba. A partir de ahí empezó a expandirse mi servicio hasta que llegó un momento que me moví hacia un lugar físico más grande para poder anclar en la materia ese espacio, porque sentí el llamado de crear una escuela, un espacio terapéutico que en su momento se llamó Espacio Loto Registros Akáshicos. El llamado era muy potente, se me mostraba que tenía que iniciar con ese portal el 21 de enero del 2021 y así lo hice. Así lo pulsé, así lo abrí, creé el espacio en redes, creé el espacio en forma física en Montevideo, con mucho miedo sí, pero con mucha certeza de lo que se estaba mostrando a través de mi canal akáshico. Ese mismo año decido hacer una formación como facilitadora o guía de círculos. Una amiga muy querida, Maga, ella, tremenda mujer medicina, inspiración para mí. Empiezo a recorrer y a caminar esta medicina. La vida siempre te va poniendo en los lugares donde tenés que estar y te va sacando de los lugares que no. Así que empecé con esta formación hermosa donde activé a mi bruja, la relación con mis ancestras. Empezó a llegar mucha información. Causalmente me accidento, vivo una dolencia física muy potente que me hace quedarme literalmente parada por casi un año. En ese año se me invita a conectar con mis propias medicinas, a descubrirlas dentro de mí, a activar a esa mujer medicina dentro para poder después acompañar a otras mujeres desde otra profundidad, con otra conciencia, con otra autoridad. Y así es como me entrego a este proceso que fue muy doloroso en lo físico y en lo emocional, porque tuve que separarme de mi hijo, porque no podía cuidarlo, tuve que depender de otros seres que cuidaran de mí. La verdad es que recibí mucho amor, me abrí a recibir como energía femenina y empezó a ocurrir la magia. Empecé a aplicar todas las herramientas que venía integrando, empecé a sanarme bien profundo y a comprender por qué llegaba esa dolencia que claramente era un cambio de dirección en mi camino. Así que a partir de ahí empecé a visualizar, a soñar, a imaginar que acompañaba a muchas mujeres, a grupos de mujeres, porque para eso había iniciado la formación. No podía sostener esa formación presencial que era lejos de Montevideo. Así que una vez que estuve pronta y que estuve lista para poder seguir o continuar, la retomé, la terminé en forma virtual. Luego seguí avanzando y dije, bueno, esta es gran medicina, esta es gran herramienta, este es gran recurso de conexión con nuestra mujer medicina y nuestra ancestralidad. Siento ir a más, siento ir más profundo en mí.
Así que fue ahí que decidí hacer la maestría de registros akáshicos niveles 3 y 4, a expandir mi ser y sobre todo profundizar en mi servicio hacia otros seres. Ese mismo año, fines del 2021, siento el pulso de iniciar a otros seres en registros akáshicos, con todo lo que había movido, con todo lo que había trabajado, con todo lo que venía procesando, con todo lo que venía reelaborando dentro de mí. Dije, estoy preparada. Con mucho miedo fui y vino un grupo hermoso de mujeres que fue el primer grupo que inicié en registros akáshicos nivel 1. Y mi propuesta era clara. Yo traía un diferencial. Yo venía trabajando con grupalidades desde hace muchos años desde la docencia, sobre todo en espacios de participación, en espacios alternativos, más allá de lo formal. Y claramente venía a unir todas mis partes. Así que desde ese momento, desde el 2021, las iniciaciones de registros akáshicos que yo pulso y que comparto son circulares. Originalmente surgieron como encuentros en círculos de mujeres. Luego se transformaron también en encuentros mixtos, donde venían varios seres. Ahora también lo estoy pulsando en forma personalizada para seres que necesitan hacer un trabajo más profundo e individual. Vengo acompañando a cientos de seres, a cientos de mujeres. Luego surgió el programa Mujer Semilla, que también nos iniciaba en este camino de autoconocimiento y sobre todo de activación de esa semilla medicinal en cada una de nosotras, que era un programa de 33 días en círculo de mujeres, de desarrollo personal y espiritual, integrando distintas propuestas de coaching que nos conectaran con nuestra esencia, con nuestro ser más profundo, con nuestro sagrado femenino. Fueron 10 ediciones del programa Mujer Semilla, donde pasaron muchas mujeres por este programa y el programa era virtual. Hasta que sentí cerrar ese proceso, me despido de él con honra y con gratitud, para ver qué más hay para mover, qué más hay para crear. En el 2022, a partir de ese momento, sentí el llamado a profundizar en la psique humana, pero no sentía el pulso de estudiar psicología, sino que sentía el pulso a estudiar algo que tuviera que ver también con lo vincular, con lo social, con esto que integrara también el encuentro con un otro y cómo el trabajo desde ese lugar nos activa, nos despierta, nos inspira, nos empodera. Y que comencé un camino en conexión con la psicología social, que es lo que vengo recorriendo y lo que vengo integrando también en mi camino de conciencia, camino de acompañar, no solo desde la psicología social clínica como operadora en salud mental, operadora social, sino también que tiene que ver con las grupalidades, con el trabajo en las grupalidades, con la permeabilidad que necesitamos tener cuando acompañamos, facilitamos talleres, con esta conciencia también de que somos co-creadores y que somos parte de lo que se está gestando ahí y que podemos además sumar a ese proceso, aportar a esos procesos grupales para ayudar a otros seres a que se encuentren, a que se vean, a que se sientan, a que tomen su poder y tomen posición en relación a lo que se está co-creando. Desde ese momento acompaño estas iniciaciones con otra conciencia más profunda y además acompaño también en forma individual y personalizada desde este lugar. Desde ahí se han activado otras medicinas. En el 2022 también hice la iniciación de Magnify Healing, que es una sanación de quinta dimensión con la energía de Quan Yin. Es muy potente, es muy poderosa, ayuda mucho en lo físico, pero también en lo energético. Una gran medicina para mí en lo personal y sobre todo para poder acompañar a otros seres. Llegó también en el 2021 el rito del útero, que fue una gran medicina para sanar esas memorias ancestrales. Vengo de un linaje de mujeres que han tenido también historias de dolor, historias de dolencias físicas en relación al femenino. Sentí el llamado a limpiar, a sanar, a purificar, a alquimizar todo eso para no repetir historias de mi mamá, de abuela, de bisabuelas. Registros akáshicos y la maestría a niveles 3 y 4 me ayudaron mucho a liberar esas memorias ancestrales, mucho a mirar profundo ahí y sobre todo también conectar con vidas pasadas. Y todo este camino que vengo hoy pulsando, programas y varias propuestas en general para mujeres, tienen que ver con ese recorrido que vengo haciendo desde el 2016, en mí personalmente, en mi linaje, en mi árbol, en mi cuerpo, en mi psique. Todo lo que pulso desde estos lugares tiene que ver con los procesos grupales, con las medicinas que he integrado y que me han hecho mucho bien, que me han ayudado a pararme en lugares nuevos, que me han ayudado a no repetir y ser consciente de esos patrones y programas que vienen también a nivel ancestral desde mi linaje. Me han ayudado a conocerme en profundidad, a registrar lo que voy sintiendo, a lo que voy pensando, estar atenta a mis pensamientos, sobre todo crear una vida que siento crear. Muchas de las mujeres de mi linaje no pudieron caminar sus sueños. Yo vengo haciendo un camino en conciencia de ese registro familiar, de esas memorias familiares. Vengo de alguna manera transformando esa forma de caminar del linaje femenino. No estoy sanándolas a ellas. Estoy eligiendo no repetir ese camino y sí tomar lo maravilloso que ellas traen, porque muchas de ellas eran brujitas, curanderas, traían mucha sabiduría ancestral, se animaban a compartirlas, algunas con más valentía, otras tímidamente. En definitiva, lo que estoy haciendo es siguiendo ese legado, honrándolas, recibiendo sus dones, fortalezas, medicinas, sabiduría, eligiendo caminar un nuevo camino, mi propio camino, el que mi ser necesita co-crear.
Y mi camino propio, no solo toma la información del linaje femenino, también integra la información de mis linajes masculinos y todo lo que trae como medicina, como sustancia, como información, como dones y fortalezas. Vengo de un linaje masculino muy potente, muy comprometido en lo político, en lo social, en lo comunitario, en lo cultural. Estoy en un momento de mucha expansión en ese sentido, de mucha integración, de mucha conciencia de lo que viene de mi linaje ancestral, genético, y sobre todo de lo que me pide mi ser integrar, de lo que me pide mi ser habitar. Hay varios programas que estoy pulsando que tienen que ver incluso con recuerdos de vidas pasadas que van llegando y me voy encontrando con situaciones, con seres, con información que tiene que ver con esa activación. Entonces, toda esa conciencia que se va moviendo dentro, todas esas medicinas que se activan dentro, todos esos procesos que uno empieza a caminar y que se anima a seguir desarrollando y nutriendo en una, siempre dan sus frutos. Siempre una cosecha lo que va sembrando. Entonces te hablo a vos, que estás ahí dudando si activar tu medicina, si activar a tu bruja, porque tenés miedo, porque tenés millones de responsabilidades y crees que no tenés tiempo. Que pares un poquito, que respires y que escuches a tu corazón lo que te pide activar hoy. Estamos en un gran momento de activación del sagrado femenino y sagrado masculino. Por lo tanto, nuestro ser nos está pidiendo que activemos las medicinas internas, que nos llenemos de nosotros mismos, que nos habitemos desde otra conciencia y que desde esos lugares podamos aportar esa medicina al mundo. No hay tiempo. El mundo como lo conocemos está desapareciendo y tenemos que activarnos prontamente y encontrarnos como sagrado femenino y masculino primero dentro, para luego encontrarnos afuera con esos seres. Crear juntos y caminar en servicio, caminar en común unión y respetar nuestras diferencias, complementarnos desde ahí. Pararnos y mirarnos y acompañarnos y nutrirnos desde las resonancias. Tenemos que volver a lo comunitario, tenemos que volver a lo ancestral, tenemos que volver a lo genuino, tenemos que volver a lo humano sensible, porque este mundo nos ha insensibilizado, nos ha deshumanizado. La invitación es que te acerques a las propuestas que tengo para acompañarte. Pueden ser acompañamientos terapéuticos, pueden ser iniciaciones en registros akáshicos. La iniciación de registros akáshicos, que volvió a ser comunidad de mujeres, pero ahora en formato virtual para que puedan participar muchas mujeres de todo el mundo. Y son 4 portales donde activamos distintos arquetipos dentro de nosotras. Portal Semilla, la bruja; portal Flor, la alquimista; portal Fruto, la maga; portal Conciencia, la diosa. Programa Encuentros con la diosa, donde trabajamos con la conciencia de Isis, de María Magdalena, de Kuan Yin, de Afrodita. Es impresionante lo que ha activado en mí, lo que activó en las mujeres que formaron parte de la primera edición de este programa, que es un programa de soberanía energética y personal, donde trabajamos con varios arquetipos y traemos conciencia de lo que nos habita, nuestra ciclicidad, nuestro empoderamiento, a la conexión con los 5 elementos, a la conexión con nuestro linaje ancestral, a la conexión con nuestro femenino y masculino interno, con nuestros sueños, a la conexión con nuestra voz, pero no la voz literal, la voz que tiene que salir bajo cualquier forma, la autoexpresión. Traer mi voz, traer mi medicina, mover la sustancia que traigo para ofrecerme y ofrecer al mundo. También acompañamientos psicosociales, con una mirada de derechos y de géneros, talleres, charlas. Si querés generarlo en cualquier lugar, por supuesto que estoy a disposición. La sanación de útero, que sana tu linaje materno. Vamos directamente ahí, a las memorias uterinas. Llevamos toda esa conciencia de esa medicina a nuestro propio camino individual. Encuentros con la diosa, que es un programa de soberanía energética. Y ahora, a partir del mes de abril, comienza una formación, una certificación para guardianas del círculo, para que vos te formes, te instruyas como guardiana de círculos de mujeres. Pero desde esta mirada, desde un lugar comunitario, desde un lugar territorial, desde una perspectiva de derechos y de género también. Pero sobre todo, integrando también esta información ancestral, estos conocimientos ancestrales, estas medicinas que se tienen que activar dentro para que verdaderamente podamos encarnar esa esencia y esa sustancia que nos compone, esa conciencia que somos en cuerpo y carne aquí en este plano. Mi nombre es Manuela Varela González, soy mentora holística, docente, facilitadora. Hace 10 años que vengo haciendo un recorrido de acompañar a seres mediante distintas herramientas y recursos, mediante talleres, programas, propuestas. Te invito a que te acerques, que me escribas, que me mandes un mensaje, entres a mi catálogo de WhatsApp, donde vas a ver las propuestas que tengo. Actualmente estoy pulsando Almarse Escuela, que es una escuela justamente para almarse, para encarnar el espíritu aquí y ahora, para conocernos y desde ese conocernos amarnos.
Templito del Sol, que es el espacio donde estoy ahora, que es un espacio en la naturaleza, en el remanso de Neptunia, que es mi templo hogar, que es mi templo casa y que es un espacio comunitario abierto a seres que quieran venir a trabajarse, tanto personal o grupalmente, como a facilitadores y terapeutas que quieran venir a ofrecer sus medicinas por estos lados. Es un lugar precioso que sigue expandiéndose. Y Templito del Sol, así me lo trajo registros a esa vibración y así está siendo este lugar. Verdaderamente es un templo de conciencia, de conexión con la conciencia. Dentro del Templito del Sol tenemos un espacio de tienda que se llama Tienda de la Diosa, donde integramos la conciencia lunar, donde traemos esta energía magnética de la diosa, donde vibramos también con productos, con prendas, con accesorios que nos conecten con ese diosor que son para todos los seres, no solo para mujeres. Y que desde ese lugar, desde esas herramientas, desde esas medicinas, quiero acompañarte, siento acompañarte. Y si te conecta con tu sentir, con tu corazón, no lo pienses, vení, accioná. Ahora ya estamos empezando el año, ahora ya están empezando todos los programas y propuestas. Y si no empezás ahora, ya te lo perdiste porque muchos de ellos son procesos anuales. Así que espero que me contactes. Activemos a esa mujer medicina, a ese hombre medicina, a ese ser medicina, porque lo necesita cada uno de nosotros, a ese poder medicinal, y porque el mundo también nos necesita. Te mando un abrazo.